si yo llego a entregar pruebas o si llego a ubicar las pruebas de algunas personas, pues les repito, pues me desaparecen totalmente a mí, a mi familia. Entonces uno a veces prefiere echarle tiempo a ciertos asuntos. Frente a lo que rodeo esa carta, yo le tengo mucho miedo a esa situación porque es una situación muy delicada, porque hay personas que estuvieron involucradas, que son muy delicadas, doctora. Entonces, vuelvo y le digo, ahí es donde empiezo a tener por su vida, pero frente a esa carta hay una situación demasiadamente delicada. Yo no sé que no sale de acá y pienso yo que yo no tengo ya país para vivir, o sea que yo saldré acá y difícilmente, pues yo pienso que a mí me asesinan ligero. Bienvenidos a Semana en Vivo. Este es un video que recogí de una columna publicada esta semana por Daniel Coronel, en donde relataba estos pormenores que sucedieron antes del asesinato de Carlos Areiza, que era uno de los testigos que estaban involucrados no solamente con el caso de Luis Alfredo Ramos, sino también con el caso que el propio presidente Uribe ha planteado por manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda, caso que, como bien ustedes saben, la Corte decidió declarar inocente al senador Iván Cepeda y compulsar copias para investigar al presidente Álvaro Uribe. A raíz de esta columna, el propio expresidente Uribe hizo un trino que tiene hasta hoy un poco conmocionado al país, no un poco, yo diría bastante conmocionado al país, y no solamente al país de las redes, en un trino que hay que interpretarlo muy bien, y ese es el debate, para eso estamos aquí. Él habla y abre un capítulo en su trino y pone un texto en donde se dice que Carlos Areiza era un bandido, dice textualmente, murió en su ley. Areiza es un buen muerto, sino que lo diga Cepeda. Este es parte de ese trino. Hoy el presidente, después de este trino tan duro, en donde explica muchas cosas de lo que era Areiza, dice que es un buen muerto. Explica el propio expresidente Uribe que es que él cogió este trino aduciendo o recogiendo una información que le había llegado, una carta que no sabemos de quién, y que él no escribió esto que acabo de leer. Ustedes me ayudarán a interpretar si eso es así como se entendió o si no es así. Los invitados a este trino, que lo invita a uno a plantear si realmente lo que se está haciendo aquí es justificar la violencia por parte de un expresidente, que es un tema que está conmocionando aquí a la sociedad, o si realmente es simplemente otro de los desafueros que se puede hacer en el Twitter y que lo puede hacer el expresidente Uribe sin que haya ningún problema. Este es el tema y los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Julián de Zuviría, director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación. Andrei Gómez Suárez, director de la Fundación Rodeemos el Diálogo. José Miguel Santamaría, ex candidato al Senado por el Centro Democrático. Julián F. Martínez, periodista. Bueno, les agradezco como siempre esta cita. Hice este panel así ecléctico, diría yo, para un poco avanzar no solamente en el caso específico, ¿sí?, sino en el hecho casi que semiótico, si pudiera decir, o digamos como sociológico que tiene que este caso, estas declaraciones de un expresidente, porque yo creo que han causado una serie de efectos ya muy duros en las redes, y no solamente en las redes, sino también unos efectos políticos. Yo quería hacerle primero aquí darle la voz aquí al doctor Julián F. Martínez, que no es doctor, y yo ya dije que aquí no iba a decir doctor, qué pena, aquí nadie iba a decir, ya después de que traje unos doctores de verdad, nunca más le vuelvo a decir a ustedes doctores. Sí, no, ya esta cosa de doctor, que todo el mundo es doctor, no. Julián, usted que ha estudiado mucho esto, usted que tiene un libro sobre el tema de los testigos, que usted viene desde atrás, ha contado todo lo que está pasando, lo que ha pasado en el tema, digamos, de las cortes y de las chuzadas. ¿Qué opinión le merece a usted
la salida del expresidente Álvaro Uribe, su efecto político, es o no una cosa baladí o es una cosa importante que hay que resaltar y que impacta de manera negativa en la sociedad? Bueno, lo primero que hay que analizar es que este trino no lo envía cualquier ciudadano común y corriente, sino que lo envía el actor político más importante y más influyente de Colombia, que es el senador Álvaro Uribe Vélez, y que con base en las cosas que él dice, la gente toma no solamente opiniones y opina sobre las cosas, sino que toma determinaciones y decisiones en su vida. Independientemente si el entrecomillado que él difundió a las 3 de la mañana, que la hora también tiene que ver en el análisis, porque a las 3 de la mañana uno trinando es porque el artículo de Daniel Coronel, de alguna manera le están rodeando a uno cosas en la cabeza, y evidentemente es una persona que primero no puede dormir tranquilo. Segundo, considero que el expresidente Álvaro Uribe siempre ha tenido un lenguaje violento frente a las circunstancias que lo rodean a él, específicamente las judiciales, que dirían que él tiene vínculos con el narcotráfico o con el paramilitarismo. Sí. Algo que yo recuerdo con mucha tristeza y que fue determinante en la decisión de ser periodista, fue la declaración de Álvaro Uribe cuando estuvo en la comunidad de San José de Apartado 2 meses después de ejecutada la masacre. El 21 de abril de 2005, Álvaro Uribe dijo que los niños masacrados de Apartado eran auxiliadores de la guerrilla, que eran hijos del terrorismo. Entonces yo creo que esas salidas de Uribe sí son sistemáticas. Él siempre ha tratado de promover la violencia. De hecho, fue un presidente que fue violento y que no es que haya utilizado la fuerza del Estado, sino que muchas veces utilizó la violencia. Ahí vemos los casos de las madres de Soacha, o no solamente el debate de los falsos positivos se redujo a Soacha, y realmente si uno ve el contexto de lo que sucedió con las detenciones masivas en Cajamarca desde el 7 de agosto de 2002, hubo una serie de hechos violentos que él siempre trató de criminalizar a los muertos. Es decir, cuando él fue a Cajamarca, él dijo que no, que habían unos auxiliadores de la guerrilla que estaba combatiendo el ejército, pero yo recuerdo que en una investigación que hizo Holman Morris en Contravía, se estableció que estas personas que habían sido ejecutadas, el ejército se las había rifado para tener una prerrogativa en el Ministerio de Defensa. Entonces yo pienso que este trino del expresidente Uribe, más allá si él lo escribió o no, el hecho de que él lo haya compartido de esa forma, indica que él está de acuerdo en que este es un buen muerto, pues para él, independientemente que él diga que es para Iván Cepeda. Sin duda alguna. Sí, cuando uno lee la carta, él dice que más o menos lo mandó a matar Cepeda. Correcto, y pues eso sí. Jurídicamente ya está desvirtuado, porque el señor Areiza pues dijo que la retractación de la retractación fue, digamos, una obligación y una obligación que él le hicieron, y precisamente esa es la verdad que quedó realmente oculta. Entonces, para concluir, yo sí creo que en el contexto histórico, incluso muchísimo antes de lo que es la figura presidencial de Álvaro Uribe, él siempre ha utilizado un lenguaje violento para deslegitimar y volver trizas la reputación de una persona. José Miguel, es la primera vez que viene aquí usted, ex candidato al Senado, ¿no es verdad? Por el Centro Democrático. ¿Cuántos votos le faltaron? ¿No puede ser? No, saqué 17.000 votos, pero es la primera vez. Llevo 60 días de político. Ah, sí. Bueno, muy bien. Cuénteme usted cómo vio este trino, porque incluso, y tengo trinos aquí, Pacho Santos, por ejemplo, salió a decir que Uribe se equivocó. Y la verdad, yo entendí, cuando yo lo vi, yo pensé que era que lo decía Uribe, sinceramente. Que lo diga Uribe o no, que es un poco la argumentación que está haciendo el expresidente, cambia algo, y no es esto una incitación por parte de una figura pública muy importante a la violencia. Sí, yo pienso lo siguiente. Primero que todo, cuando me invitaron al programa, pues estuve en el tema si venir o no venir, y ¿por qué? Básicamente, no, porque yo tengo una demanda por injuria y calumnia de Iván Cepeda. Ajá. Y mañana tengo conciliación ¿Y por qué? a las 9 de la mañana. Por un tema parecido a este. Por un tema parecido a este, y un tema de hace 2 años con el tema de Luis Alfredo Ramos sobre el tema de los falsos testigos.
¿qué es lo que yo pienso sobre el tema de Uribe específicamente? Es que yo creo que no hay una persona que sea más atacada que Uribe. O sea, cuando usted habla de violencia y cuando la gente habla de violencia, pues a Uribe también lo violentan porque todo el día lo atacan, o sea, y lo atacan puede ser los periodistas muchas veces con, oiga, es que usted hizo tanto esto, que usted hizo tanto esto, y lo atacan, y él de alguna manera, yo digo que Uribe es un gallo de pelea. Uribe es una persona que él sale y se defiende, pues como se defiende. Y esta es una de las maneras de defenderse. Cuando yo vi el trino la primera vez, yo también dije, oiga, ¿qué pasó acá? Generalmente yo también estoy despierto como a las 3:30. Eso es como propio de cierto grupo. Entonces, vi el trino y dije, oiga, raro, ¿no? Pero después vi y entendí lo de las comillas y yo pienso que uno muchas veces sí, como coge cosas en el Twitter y pone cosas de determinada gente donde no implica que uno quiera decir o que uno quiera decir específicamente lo que dice, pero lo que sí él trató de explicar básicamente, y es un pensamiento que yo también tengo, es que uno tiene que llevar a pensar para quién es buena o para quién es mala la muerte del señor Areiza. Que yo creo que ese es el mensaje de fondo que toca hacer, ¿no? De la carta. Sí, además. ¿Para quién es bueno o para quién es malo? ¿Cierto? Porque claramente este señor Areiza, pues, al retractarse sobre el tema del tema de Luis Alfredo Ramos, pues lo que hace es darle la posibilidad de libertad a Luis Alfredo Ramos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Quién lo mata? Porque ¿quién va a contar si verdaderamente acá el tema de los testigos falsos o de la compra de testigos es un tema complejo? Y yo creo que la justicia también tiene que cambiar un poco ese tema porque ha sido difícil. Estamos viendo que mucha gente, y no es el único caso, ni el de Uribe ni el de Luis Alfredo Ramos, sino en muchísimos otros casos, hemos visto que la gente sale y se tranza y cambia sus testimonios y además es gente pues que son criminales, ¿no? Sí. Entonces que uno no sé qué tanto puede creerles o no creerles las cosas que dicen. Entonces yo pienso que Uribe tal vez se equivocó en el sentido de que no dejó tan bien citado que él no estaba de acuerdo en lo que decía ahí. ¿Pero usted cree que él está en desacuerdo con lo que dice la carta? Él está en desacuerdo porque él lo puso en otro trino después. Es que eso es lo que no entendí yo. Pero bueno, explíqueme, a ver. De hecho, él puso, dijo, y les voy a decir, el Twitter, el trino después de Uribe dice, por favor, semana, esta publicación de mi Twitter no corresponde a mi opinión, es de un tercero, por eso escribí comunidad y el texto entre comillas, generalmente publico opiniones y artículos de terceros, les ruego aclarar, puso. Y después hizo una consideración adicional que dijo que él no estaba de acuerdo con la muerte ni con ninguna esa muerte, la tengo, esa sí la tengo. con ninguna muerte, sino que simplemente pues él quería resaltar el tema de a quién le sirve la muerte del señor Areiza. Bueno, en todo caso, esto ha causado ya un estruendo. Me sorprendió que incluso también hay uribistas que no están de acuerdo. El propio Iván Duque también lo dijo claramente, creo que en 2 o 3 oportunidades ayer mismo. Profesor, que es el único que es profesor aquí. Él sí es doctor. No, profesor. Bueno, y voy a hablar de eso. No, para mí este es un hecho de una gravedad muy alta. Yo voy a hablar como educador. Tengo que iniciar con 2 ideas y voy a retomar esta idea de gallo de pelea que me parece importantísima. Y estamos ante un problema, una crisis de valores en Colombia de unas dimensiones gigantescas que heredamos del narcotráfico y creamos de la guerra. Es una cultura que muy brillantemente Antana llamó la cultura del atajo, la cultura del vivo. Es esa cultura que le enseñó a las niñas que sin tetas no hay paraíso. O sea, había que ir a la silicona. Yo voy a insistir en que es un problema mucho más grave de lo que se está planteando. Esta es una cultura que parte de la idea de Maquiavelo de que uno puede hacer lo que sea, matar, violar, no hay problema, siempre y cuando el fin, diría Maquiavelo, justifica lo que uno está haciendo. Esta cultura ha permeado las estructuras políticas, sociales, y aquí estamos, y me gusta mucho ese término, yo quisiera retomarlo, aquí estamos
ante un problema de la educación en el país. Pero voy a hablar quiénes son los educadores. Yo soy un educador y cuando yo doy una charla yo tengo 1000 maestros. Pero es que aquí estamos ante el educador más importante de la última época. Estamos hablando de un educador que cada vez que da una clase lo están siguiendo 5.100.000 personas. Cada frase que él pronuncia la reciben 5.100.000 personas. Es el líder político sin la más mínima duda, sí, más importante del país en las 2 últimas décadas. Ha cambiado la historia de este país. O sea, pero yo voy a insistir que no vamos a hablar de las ideas de Álvaro Uribe. El tema que está aquí no es la ideología, ni es el uribismo. Este es un debate ético, este es un debate moral que la sociedad está lentísima en dar. Y es, ¿qué hace una sociedad cuando ve a un líder o a cualquiera de los líderes diciendo que un periodista que tiene posturas distintas es un violador, que otro periodista que tiene posturas distintas es un narcotraficante? O sea, tú conoces esto y lo has estudiado en enorme detalle, llevamos múltiples acusaciones, hay 273 investigaciones. Yo quisiera, porque aquí estuvimos discutiendo y plantearlo en esos términos, María Jimena. Colombia es el país del mundo, según los estudios, donde está más roto el tejido social. 4. Cuando nos preguntan ¿cuánta gente usted confía? Solo confiamos en 4 de cada 100 personas que conocemos. Cuando en China son 70, cuando en Suecia son 68, en Colombia son 4. Es el que aparece más abajo. Aquí estuvimos discutiendo con unos educadores. Sí, hablando de todos los... Sí, y tú lo mencionaste. El 73% de los jóvenes colombianos dicen esto hay que resolverlo con la vía armada. O sea, este es un país enfermo emocionalmente. Este es un país donde el papá le dice al hijo, mira, pega, porque el mundo es de los vivos. Este es un país que se acostumbró a humillar, a maltratar. Es lo que en los colegios nosotros llamamos el bullying. Es decir, estamos ante líderes políticos que hacen bullying. Estamos ante líderes políticos pero que no ven la gravedad. No solo él, pero estamos ante líderes políticos que están cometiendo un error porque son unos mal educadores de esta sociedad. Nos falta aquí una persona que es la primera vez que viene aquí, Andrés Gómez. Andrés Gómez, ¿cómo le va? Gracias, María Jimena. No, esta es la segunda. Realmente, la primera vez estuve con Marta Ruiz. Yo no estaba aquí. Sí. No, yo creo que precisamente lo que ha ocurrido con este mensaje nos pone a pensar en tema de el profundo problema que tenemos en la cultura colombiana y en la misma línea de lo que hablaba de Julián, que hemos heredado de la guerra. Es que una guerra lo que hace es que genera un círculo muy perverso y que produce unas subjetividades en las cuales emerge con mayor naturalidad la rabia, el miedo, la desconfianza. La pregunta aquí no es solamente por Uribe como un líder, sino qué tipo de sociedad produce personas que pueden llegar a decir que hay un buen muerto. ¿Qué tipo de sociedad tenemos? ¿Y dónde es que esas subjetividades se reproducen y emergen? Y creo que la gran polarización que nos ha dejado esta guerra, lo que ha hecho es que en vez de permitirnos el encuentro con los diferentes, recurramos al Twitter para generar un profundo impacto emocional y así manejar la agenda mediática y desubicar a la gente de unos temas profundamente importantes que tenemos. Porque no es solamente el asesinato de esta persona, sino que tenemos en este país problemas profundamente serios como el asesinato de líderes sociales que están ocurriendo. Y lo que vemos aquí es que hay líderes políticos
líderes sociales, líderes culturales que se dedican a impactar emocionalmente a la gente, despertando emociones primarias que no nos permiten hacer una cosa fundamental en este momento que está viviendo el país, y es trabajar desde la diferencia para resolver las dificultades que tenemos para transitar de la guerra a la paz. Y ahí nos desviamos. Eso es, lo que usted está diciendo es muy importante, pero yo quiero poner en contexto una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con usted con el tema del narcotráfico. Yo creo que tal vez hasta más que la guerra, el tema del narcotráfico es terrible porque involucra muchísima más violencia y adicionalmente involucra muchísima plata. Y la plata es lo que tiene bastante corrompido y degradada la sociedad, porque la plata fácil, como usted decía, y eso yo también, yo soy profesor universitario hace más de 15 años, sí. y me ha tocado ver el cambio de las juventudes de 15 años acá, como piensa el joven hoy, como piensa el joven antes, y uno dice, oiga, esto está cambiando, y a los jóvenes toca el tema de la violencia, mirar cómo se impacta. Ese tema, por ejemplo, de los muchachos que cuando sale ya hay una manifestación política, salgan a tirar piedra, a tirar, pues unos jóvenes de 20 años sin siquiera oír lo que está diciendo una persona, es un tema bastante grave. Pero yo creo que acá en Colombia, cuando se habla de la guerra y cuando se habla de que tenemos que cambiar, yo creo que el problema es que acá no ha habido reconciliación, ¿cierto? Porque la reconciliación se dejó por un ladito durante todo este proceso. Y eso ha generado esta polarización tan grande y ha sido una polarización que nos ha impactado muchísimo. Porque hoy en día, en esta campaña política, estamos viviendo sobre una polarización. Y fíjese que estamos votando sobre una polarización. ¿Por qué? Porque acá no hubo reconciliación. Porque la gente que fue maltratada por la guerrilla no siente que estos señores hayan pedido perdón. Y la gente que fue maltratada por los paramilitares no sienten que estos señores hayan pedido perdón. Entonces lo que pasa es que acá estamos viviendo un cuento de una supuesta paz y una supuesta reconciliación donde realmente no ha habido reconciliación, ¿cierto? Y hay unas personas que hablan todo el día de reconciliación, pero cuando la gente sigue sintiéndose maltratada. Y yo pongo un símil con un matrimonio, que afortunadamente no es el mío. Pero en el sentido que uno podría llegar, supongamos que llega tarde a la casa, no sé qué, y la señora lo regaña y le dice, y uno le puede decir a todo que sí. Oiga, sí, está bien, yo hago eso, está bien, yo hago eso. Yo mañana lavo los platos, yo mañana... Sí, pero muchas veces seguramente no lo hace uno a conciencia, y eso fue un poco lo que pasó ahorita. Entonces yo creo que ese tema de reconciliación es importantísimo, pero es que toca hacerlo de fondo. Y yo creo que acá no hubo una reconciliación de fondo en el país. ¿Alguien quiere...? Yo quisiera, yo comparto la idea de que no hubo reconciliación, pero aquí hay unos responsables muy claros también. Los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad. Que cuando un líder político le dice a sus seguidores... El ejemplo de los partidos, de los líderes. Un educador sí que lo tiene claro. Uno educa es con el ejemplo. Entonces, cuando un líder político le dice a sus seguidores que están siendo investigados por la justicia, vuélese, salga del país. Por favor, antes de que usted se vaya para la cárcel, vote. Insisto, porque a mí me gustó mucho tu término de gallo de pelea, porque me parece muy grave, sinceramente. Y es un educador el que le está hablando al país. Es una persona que está dando ejemplo, como dirían Tanas, está dando el ejemplo de que no acaten la ley. Está habiendo una separación entre la ley y la moral. Entonces yo creo que el papel de expresidente ha sido profundamente negativo al generar un impacto de descalificar. Sí, no porque es que yo quiero llamar la atención de esto. Pero también una cosa es que yo presidente controvierta una idea, pero otra cosa es que yo diga que es un mafioso, que es un violador. Cuando yo hago eso, yo no estoy controvertiendo ninguna idea. Yo estoy descalificando a la persona. Entonces, en Colombia el debate político sí está llegando a un nivel bajísimo. Y poniéndolo sobre un foco que constituye un peligro para esa persona. Claro, claro. Voy a hablar de el otro que nos causó aquí también mucho escozor, que es
porque es que viene de un expresidente. Es como si el expresidente Samper estuviera diciendo esto, o el expresidente Pastrana, que también tiene unos trinos complicados, pero dentro de dentro de su posición, pero muy respetuosos. Federico Escobar, que es otra persona, este es el trino contra Daniel Samper, dice el trino del expresidente Uribe. Federico Escobar protesta por ofensa de violador de niños, Samper Ospina a Antioquia, ofensa publicada en Semana. Esta fue una cosa que nos sorprendió, no tanto, pues, o sea, no solo por lo de Andrés, por lo de propio Samper Ospina, sino porque también incitaba a que los bogotanos debíamos odiarnos con Antioquia. Eso me pareció un poco también sorprendente y produjo una serie de reacciones profundas entre bogotanos y antioqueños. Eso les dejo aquí simplemente para reflexión, si esto es posible que un expresidente esté diciendo estos trinos. Que tanta gente lo admira y lo venera, ¿no es verdad? Porque eso es lo que es importante. Después de esta pausa, yo te doy a ti la palabra. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Esto está. ¿Tú querías? ¿Quién? ¿Tú sí, yo, sí. perdón. No, yo simplemente que digo es que, aunque después fuera de cámaras hablábamos que el problema no es Uribe, siempre termina la conversación en Uribe. Y yo creo que hay una preocupación ahí de fondo, y mucho con el periodismo. Y a mí me dicen, pero ¿usted por qué habla tanto del periodismo? Y yo digo, no, sí. ¿Por qué? Porque es que yo sí siento, como uribista y como conservador y como mi ideario conservador y todo eso que toda la vida he tenido, que a él sí lo atacan mucho, y que el mismo periodismo se ha puesto en la posición de atacarlo, y atacarlo que de alguna manera pues él sale a defenderse, porque no tiene muchas veces los mismos medios que tienen los periodistas para defenderse. Él no tiene las páginas, pues no tiene la revista Semana, voy a suponer, él no tiene el periódico El Tiempo, entonces él tiene su Twitter, y él a través de su Twitter pues se defiende, sí, muchas veces erradamente, seguramente comete errores, como todos hemos cometido errores en trinos, porque sobre todo cuando tenemos ese corrector es espantoso, ¿no? Sí, entonces, pero está desactivado el de él. Pero yo lo que creo es que acá sí hay un tema que yo podría decir es que sí, por primera vez en la historia de Colombia tenemos unas diferencias ideológicas los partidos políticos. Todos nosotros somos Frente Nacional, donde con el Frente Nacional, por ejemplo, yo mismo, uno estaba en la vida y uno estaba al lado de un liberal. Exacto, yo también. El liberal nunca pensaba diferente que uno, y uno pensaba diferente. Y hoy en día yo me siento, por ejemplo, y el otro día me aterró que me senté con una persona muy amiga mía, pero liberal, y yo soy conservador, de ideología conservadora, y empezamos a hablar cosas y dijo, oiga, pues yo pienso diferente a usted, oiga, pues yo pienso. Y en cosas pero que eso está bien. Totalmente, pero es la primera vez en la historia de Colombia que realmente hay ideologías diferentes. Y hoy en día tenemos los dos candidatos que van de primeros con unas ideologías muy, muy diferentes, ¿cierto? Y yo creo que eso es importantísimo. Yo sí ahí quiero contradecir. Si me permites responder a algo que decía José Miguel, porque me parece, me parece importante resaltar lo siguiente en esta conversación, y es que, de alguna manera, cuando tú dices Uribe es la persona más atacada, tú también lo quieres, de alguna manera estás resaltando su papel como una víctima de unos ataques generalizados, y a eso me lleva a mí a preguntar si realmente Uribe ha jugado el papel de un líder que promueve la reconciliación, en clave de lo que tú mismo planteabas, y es que tú decías, en Colombia no ha habido reconciliación porque la gente maltratada por la guerrilla no siente que han pedido perdón, pero en los momentos de reconciliación, lo que tuvo un país como Sudáfrica fue un Mandela. Lo que tuvo un país que está transitando de la guerra a la paz no es una persona que mete el dedo en la llaga y genera rabia, que puede decir este es un buen muerto o este es un mal muerto, sino que es una persona que entiende que llega un momento en el que es necesario tener una dosis de grandeza, de sensatez, de invitar a reconstruir la confianza en el otro, porque es con ese otro, con ese que consideramos nuestro enemigo, con el que tenemos que aprender a convivir
para construir un país distinto. Y las solicitudes de perdón no son solicitudes express. ¿Cuánto duró la transición en Camboya? Acabo de volver de Camboya hace 15 días, donde el Khmer Rouge mató 2 millones de personas. Uno de cada 4. Uno de cada 4. Una sociedad en donde todavía hoy se hacen ceremonias de 15 días al año para que la gente pueda sanar el dolor y se pueda pedir perdón. Entonces, quedarse atrapado en un mensaje en el cual un líder o cualquiera líder sigue metiendo el dedo en la llaga diciendo es que no pidieron perdón, es que estos señores no hicieron lo que tenían que hacer de acuerdo a mi lista del mercado, es muy complicado y no promueve reconciliación. Y creo que el problema de esto no es realmente una sola persona, es que la sociedad colombiana quedó atrapada en esa polarización. Y hoy en día creo yo que es desde la sociedad civil que vamos a tener que llamar a exigirle a los políticos y a los empresarios que tenemos que reconstruir la confianza en el otro y que tenemos que avanzar. Y por eso cuando me invitó María Jimena y me dijeron, y vamos a estar sentados con un miembro que fue candidato al Senado por el Centro Democrático, yo dije, yo quiero ir allá para entregarle una tarjeta y decirle, a pesar de que pensemos distinto, en vos confío, porque lo que uno tiene que hacer es promover la confianza y no promover la rabia. Totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es muy importante que también el gobierno tome posiciones, porque fíjense que el tema lo último que generó todo este problema fue el tema del plebiscito. No, pero mire... Y yo quiero llegar allá... Eso tiene razón, pero antes de eso, antes de entrar el plebiscito, ¿usted qué le dice a él? Usted le recogió su argumento. Yo promuevo la reconciliación también, y yo soy una persona de paz y siempre he sido una persona de paz. Pero lo que yo sí entiendo es que cuando uno hace un proceso de paz con un país, usted tiene que hacerlo con las personas y con las personas a las cuales maltrató. Y el problema es que este gobierno hizo un proceso de paz entre dos personas que no estaban los realmente maltratados por ellos. Porque en el tema de las víctimas, si ustedes miran lo que está pasando en el proceso, las víctimas han sido las menos favorecidas durante todo este proceso. Ahorita en la campaña yo estuve en muchos municipios, en muchísimos municipios, y estuve en muchas mesas de víctimas. Déjeme acabar de hablar. Y estuve en muchas mesas de víctimas. Y estas personas, estas víctimas de la guerrilla, no de los paramilitares, porque el proceso de paz fue con... Pero le quiero decir una cosa, es que la mayoría de las víctimas de este país han sido víctimas de las guerrillas y de los paramilitares. No hay víctimas y del Estado. O sea, es que yo me he recorrido este país todos los años que tengo y no hay víctimas puras, ¿sí me entiende? Las personas que fueron víctimas de los paramilitares, el 90% han sido víctimas después de los paramilitares, de la guerrilla, después de los paramilitares y también de los agentes del Estado. No hay esa pureza que está hablando... Que no les ha llegado nada. Ah, eso sí. No la implementación ha sido un desastre. Que no les ha llegado absolutamente nada. Estamos de acuerdo. ¿Cierto? Y entonces eso es un tema muy complejo, porque nosotros, y me imagino el país y el presidente Santos hizo este proceso de paz para... acabar y llegar a esas víctimas y ayudarle a esas 8 millones de víctimas y todo eso, y allá no ha llegado nada. Allá no ha llegado nada. Entonces, ¿cómo puede haber reconciliación cuando los únicos reconciliados son estos señores? Es más, a los mismos guerrilleros, que yo considero secuestrados, los de la base que están allá, porque fueron niños que entraron a los 16, a los 15 años y que seguramente no saben ni por qué estaban peleando y terminaron allá. Pues estaban retenidos también, porque no se podían salir y nada de eso, a ellos tampoco les ha llegado nada. Entonces acá, ese es un tema muy complejo. Entonces acá tenemos que hacer un proceso de verdad, un proceso de verdad donde haya reconciliación y donde las verdaderas víctimas tengan la posibilidad de que el Estado les ayude. Sí, yo quisiera referirme a la idea de las diferencias ideológicas. No estamos ante un caso de diferencias ideológicas. Excelente que el uribismo plantee sus tesis, que esa es la democracia. Estamos ante un debate ético, es que es de otra naturaleza, y no lo ha entendido, yo creo, los partidos, pero más grave, no lo ha entendido la sociedad. La pregunta que uno tiene que hacerse es qué debe hacer una sociedad cuando sus líderes
están descalificando, cuando sus líderes están amenazando, cuando sus líderes hablan de que hay buenos muertos, esa no es una pregunta política. Perdóname, yo te dejé hablar. Esa es una pregunta ética, ética. ¿Qué hacemos en un colegio cuando vemos bullying? ¿Qué hacemos en un colegio? Cuando vemos un matón que está arrasando, atropellando a todos los demás. Lo primero que tiene que hacer uno es entender que el problema no es entre la víctima y el victimario. Lo que uno tiene que entender es que el problema es la sociedad, el curso. El 86% de los casos de matoneo se paran si uno pone al grupo a intervenir. ¿Dónde ha estado el problema en Colombia? En la sociedad civil, que hay personas que sienten que están por encima de la ley. Cuando uno ve en la televisión a alguien diciendo, usted no sabe quién soy yo, quiere decir, yo no tengo que acatar la ley. Cuando ve uno a un expresidente que dice lo que ha dicho 273 veces, pues se siente por encima de la ley. Entonces, no lo puede permitir. Es que dentro del Centro Democrático sería una maravilla que le llamaran la atención para que hubiera un debate argumentado de ideas. Es que el debate argumentado, ¿qué implica? O quitarle el Twitter, o quitarle el Twitter. Yo se lo quitaría. Si yo estuviera en el Centro Democrático, yo le pediría que él no es una persona para que ande a las 3 de la mañana tuiteando, sino que debata. Es que es por el bien. La pregunta es, ¿qué sociedad estamos creando nosotros? Estamos enseñándole a los niños, a los jóvenes, a todos, a que resuelvan a las patadas. Y eso es lo que ve uno en el tránsito. No, y le gusta. Mira, la mitad de los muertos en Colombia, la mitad, conocía a sus victimarios. Eran sus esposos. ¿Qué los mató? La intolerancia. Una sociedad no puede permitir a un líder intolerante. Eso lo llama Popper la paradoja de la tolerancia. Él dice, para que la sociedad sea muy tolerante, tiene que ser totalmente intolerante con quien es muy intolerante, porque él no deja. Es que necesitamos reconstruir el tejido social, es que necesitamos volver a confiar en los otros, es que necesitamos darle más peso a la educación de este país, que lo que está detrás es un problema en el fondo educativo, pero entendiendo, todos están educando o maleducando. Los líderes políticos, las cortes supremas que tienen carteles están maleducando a la sociedad. El 53% de los jóvenes de Colombia dicen que usted puede hacer corrupción si es para beneficio de su familia. Sí, y cuando se les pregunta por qué, dicen, eso es lo que vemos de nuestros líderes políticos. De todos. Yo no creo que todos, el expresidente Uribe tenga que dejar de usar Twitter porque la libertad es tan amplia que él tiene que manifestar, digamos, toda la prosa o todo el conocimiento de las ideas que él tiene, pero es que él sí tiene una manera de actuar con sevicia. Es que aquí hay una sevicia en los trinos. Y este no es el único ejemplo. ¿Cómo es la historia con usted? Bueno, en algún momento en Noticias 1 realicé un informe acerca de los autosubsidios. De Daniel Coronel dice que, y Noticias 1 dice que es un narcotraficante, unas cosas horribles. Que digamos que eso ha sido registrado por la historia. En mi caso a mí me dijo que yo era un periodista pro FARC, por ejemplo. Pero, digamos, yo interpreté eso, pues a mí realmente me dio risa. Pero eso tiene unas dimensiones muy complejas, porque cuando el expresidente sale a decir eso, pues automáticamente uno lo están matriculando en unas causas que ni siquiera uno comparte, pero que ya en el imaginario existe eso. Entonces yo creo que, y eso que ese es un caso mínimo, realmente están, digamos, los más mediáticos es el caso de Daniel Samper, el caso de Daniel Coronel, que es cada semana, que no hace sino, pues, vincularlo con una serie de cosas que no... ¿Pero eso no son ataques? Mucho. Lo que hace Daniel Coronel no todas las ataques. Semanas... Claro que no. Yo estoy preguntando. Por supuesto, o sea, que no. Lo que él hace todas las semanas, dedicarle una columna a los hijos y dedicarle una columna a él, mucho, de cada 10 columnas, 9 son en contra de Uribe. ¿Eso no es un ataque? O sea, es educación, estamos hablando de educación, entonces yo creo que eso también es un ataque. Sí, pero y también es un ataque cuando también
dicen que lo quieren meter a la cárcel, que no sé qué. Yo creo que no hay nadie más investigado en la historia que el señor Álvaro Uribe Vélez. Pero no y no le ha podido ninguna. y no ha pasado nada. Pero ¿cierto? no, es que entonces, no sé si prospera o no. Y a él lo atacan todo el día, digo, el señor Daniel Coronel lo ataca. Las columnas ¿cierto? de Daniel Coronel. La señora no Beatriz, ¿cómo se llama? La que estamos leyendo el artículo. No. Cecilia Orozco lo ataca, el otro señor del Espectador. Pero es que es increíble con la sevicia con la que van contra él. Es que hay muchísimos temas más en el país que no, pero es que primero que todo, espera un momento. Primero que todo, un reportero tiene la independencia de escoger en libertad los temas sobre los que quiere escribir, y para eso es la independencia, en este caso de Daniel Coronel, él tiene la libertad. Y segundo, a mi juicio como periodista, sobre todo en este caso, hay que seguir escribiendo sobre el actor político más importante, que es Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque es que él no se ha retirado de la política. Álvaro Uribe sigue siendo determinante en las decisiones de este país. Tanto que una persona como Iván Duque, que por lo menos en mi familia no conocía a nadie, hoy en día ya todo el mundo sabe quién es Iván Duque. Porque él tiene una influencia, porque él tiene unas relaciones y porque coyunturalmente Álvaro Uribe se convierte en noticia no por Daniel Coronel, se convierte en noticia porque él actúa de una manera que termina siendo noticia en los medios de comunicación. ¿Por qué el expresidente Álvaro Uribe termina hablando con unas personas vinculadas a la mafia? Eso no se lo inventa Daniel Coronel, eso no es persecución, eso no se lo inventa ningún medio. Y una persona como Álvaro Uribe tiene que estar sometida a la crítica. Es que a uno no le gusta que lo critiquen, pero él tiene que tener una autorregulación en su lenguaje, porque yo sí creo que las palabras de Uribe le han costado la vida a muchas personas. Yo sí creo que cuando Álvaro Uribe sale a decir que Iván Cepeda es un delincuente, eso lo pone en un foco eso es una luz verde. Y cuando eso es una el señor Cepeda dice que Álvaro Uribe es un paramilitar, no pasa nada. Pero es que Iván Cepeda no dice eso. Iván Cepeda lo que dice, estos señores que pertenecen al narcotráfico y al paramilitarismo tienen estas evidencias, por favor, señores de la justicia, investiguen si estos hechos son reales. Es que eso lo debe definir la justicia. Mira, la Corte en ese tema ya se pronunció. Lo que yo digo es que se miran con diferente visualización lo que dice Uribe y los ataques de Uribe frente a los ataques que le hacen a él. Pero mira, José Miguel, porque es que atacan a todo el mundo. Es que como decimos, esto es una sociedad polarizada y acá atacan a todo el mundo. Pero yo creo que hay una diferencia entre, y ahí difiero un poquito de Julián. ¿A usted lo atacaron hoy o no? Pero, no me puso el trino que le pusieron. Pero por eso te digo, pero eso es muy diferente. Nos atacan a todos. Desde que dijeron que íbamos a venir acá, nos echaron la madre, pero no dijeron a quién. A todos los que veníamos. Yo le dije, José Miguel, ya nos echaron la madre a los 4. ¿Ah, de verdad? Bueno, a los 5 de pronto. No, pero lo que quiero... A mí ya me han dicho de tantas cosas que quiero decirle. No, ni siquiera voy a decir lo que me dicen. Pero mira, yo quería diferenciar como respecto a este tema, hacer, digamos, una claridad y dos cositas adicionales. Uno, es que lo que hace Daniel Coronel o lo que hace Cecilia Orozco no es un ataque, es un artículo periodista. Si lo que sale a hacer Iván Cepeda o lo que sale a hacer alguien en Twitter es lanzar un mensaje en contra de Álvaro Uribe, uno puede interpretar eso como un ataque, pero eso es muy diferente a una columna de opinión. Un periodista puede atacar. Pero mira, es como si uno se la pasa leyendo todo el tiempo Los Irreverentes, o se la pasa leyendo todo el tiempo el periódico Debate, uno podría decir que allá se la pasan atacando todo el tiempo a Santos, pero son columnas de opinión y creo que uno tiene que diferenciar porque el manejo del lenguaje en estos contextos es muy importante. No es un ataque, es una columna de opinión que está basada en un informe periodístico. Primera cosa. Segunda cosa, yo creo que hemos tocado un tema muy importante que es el tema del Twitter. Yo no quiero personalizarlo tanto, sino que pensando mucho en lo que menciona Julián de la responsabilidad de los colegios, yo creo que hoy en día nosotros deberíamos reemplazar las clases de mecanografía por clases de Twitter, porque lo cierto es que la tecnología nos ha transformado la forma como nos comunicamos y una persona como Álvaro Uribe o como Donald Trump o como quien sea ya no sabe cómo manejar esa cosa. Yo sí creo que se necesita pensar en cómo es que vamos a manejar las redes sociales, porque eso ha roto el tejido social en las familias y porque hoy el Twitter puede generar hasta guerras mundiales.
Entonces creo que en estos avances tecnológicos necesitamos comprender que Álvaro Uribe es un ser humano como cualquier otro ser humano que ha quedado atrapado en unas dinámicas tecnológicas que lo superan seguramente también, y que con ese poder que tiene de 5 millones de seguidores, pues el Twitter se convierte ya no en una red social cualquiera, sino en una herramienta muy poderosa. Y por último, yo quería mencionar lo siguiente, y vuelvo a hacer el llamado a la sociedad civil, es que los líderes intolerantes son el producto de sociedades intolerantes. Y por eso la sociedad civil colombiana no se puede quitar la responsabilidad que tiene. Porque es que Uribe o Petro o estos líderes que tenemos, o Claudia López o quien quiera, son el producto de esta sociedad. Y es la responsabilidad de la sociedad empezar también a transformarse, empezar a hacer llamados de atención, empezar a decir, estamos dispuestos a hacer un alto en el camino para transformar. Yo les iba a hacer esa propuesta. Exacto. No, ayer los candidatos, lo que pasa es que los candidatos no son Uribe, ¿no? Ni Petro, no estaba Petro tampoco. Sí, no estaba Petro. Pero hicieron un acto, digamos, interesante en el que se pusieron de acuerdo para hacer una campaña decente. No, sí, eso es muy positivo, pero eso es muy poquito. Bueno, no, claro. Pero incluye... No, es muy positivo, pero yo insistiría en que la sociedad, porque es que este es un problema mucho más amplio, la sociedad es la que tiene que hacer un pacto. Tiene que hacer un pacto por la democracia. Pero Germán Vargas salió de ahí, vino acá y se fue en la sonrisa contra las encuestadoras. Bueno, no, pero es que ¿en qué consiste pero bueno, eso es parte de la... En un debate argumentado de ideas, en que no nos descalifiquemos, en que no nos amenacemos, en que no contestemos. Una vez se inicia una investigación, nadie puede en este país decir que nadie va a seguir en un proceso legal. Es que el papel de un líder político puede ser Santrich. Si a él hay un proceso legal, que lo investiguen. Es que es lo lógico. Nadie puede salir a decir, no, entonces yo soy intocable. Nadie. Este no es un problema personal. Pero aquí ¿quién ha dicho que es intocable? No, lo que yo llamo la atención es lo siguiente. Tiene que haber un acuerdo de la sociedad para lo que tú decías, para fortalecer la reconciliación. El acuerdo tiene que involucrar empresarios, medios masivos de comunicación, partidos políticos, líderes. ¿Por eso te políticos. parece tan limitado el que se hizo? Me parece muy limitado que sean 4 candidatos, que es un papel, tiene que hacer un acuerdo y tiene que haber una presión desde la sociedad. Yo pido que ahí estén, por ejemplo, educadores, porque para mí lo que está detrás es que ellos son unos muy malos educadores. O sea, ¿qué haría uno con un profesor que no dice... Son educadores. Yo quiero plantear... No, sí son educadores. Políticos. Es que cuando tú dices... Pueden que terminen generando educación, pero no son educadores, porque es que ser educador es una cosa muy diferente. Son educadores de la crisis valorativa. Son educadores que están incitando al odio, a las emociones más tristes, cuando deberían es, como tú planteaste, incitar al debate, pero al debate respetando al opositor, al debate, pero al debate de la idea, no de la persona, al debate, pero con argumentos. Ese es el papel de un líder. Una frase, una cosa, es un político, es la idea de Winston Churchill, que piensa en las próximas elecciones. En Colombia son muchos. Sí. Necesitamos políticos que piensen en las próximas generaciones. Eso es lo que le falta a este país, líderes de más grandeza. En el caso del Twitter de Álvaro Uribe, ha habido una serie de pronunciamientos de la justicia corrigiéndole el lenguaje, diciéndole, hey, la primera denuncia de Daniel Coronel contra él, que fue en 2010, en noviembre de 2010. Fue a través del Twitter, Pues porque Álvaro Uribe empezó a decir que era un narco, se pronuncia un magistrado, no toma una determinación sobre Álvaro Uribe, pero sí le dice, ojo, hay que tener una regulación. Y él sigue atacando a las personas, ataca al colectivo, ataca a Iván Cepeda, ataca a la izquierda, a los periodistas, etc. Pero eso empodera a sus demás líderes. Es decir, ¿qué es lo que está pasando acá? Es exactamente el escenario que vio el senador Galán cuando debatió sobre el POD. Que sale Uribe y le aparece una gavilla de personas
para sacarle los trapitos al sol. Y eso es lo mismo que está pasando en Twitter. Es decir, que no es solamente Álvaro Uribe. Uno ve trinos absolutamente ofensivos de José Obdulio Gaviria, ve trinos del Patriota, o de cuentas como este señor Ortega de Cali, que termina no solo amenazando a Matador e invocando a Carlos Castaño, sino a ti, a Noticias 1. En algún momento yo le consulté una cosa al Patriota, él terminó trinando que él con las FARC no hablaba. O sea, es decir, el lenguaje de Uribe termina empoderando a los demás para que lo sigan a uno atacando, ¿sí? Entonces yo no creo que eso pase como con todos. O sea, yo sí creo que todos los políticos e incluso uno mismo tiene que tener una autorregulación de los comentarios que hace en Twitter o de las opiniones que hace en un lenguaje delicado, que no sea personal, que sea factual, pero el expresidente Uribe definitivamente yo creo que tiene una crisis existencial que no le permite dormir y que genera esa reacción porque evidentemente... Yo pienso más que pena que la crisis existencial la tiene el país, porque no hace más sino pensar en lo que dice Uribe. ¿Por qué no, mejor dicho, hagan el cambio? No sé si se acuerdan de Fabio Echeverri, que dijo eso hace unos años, que dijo esa frase como diciendo... No, oiga, si no nos cambian, nos cambian. Está todo el país esperando que trina por la mañana Álvaro Uribe para ver de qué se habla. No, porque es que él es el que dice, yo armo un escándalo por Twitter. Pero bueno, eso fue más o menos lo que dijo Fabio Echeverri, me acuerdo en una entrevista hace muchos años. Pero ¿qué es lo que yo pienso? Mire, la gente y los que están en contra pues, de Uribe y eso, deberían realmente pasar la página y también cultivar sobre cosas diferentes y hacer cosas diferentes. Que mucho, solamente se ponen por la mañana a ver qué dice Uribe para ver qué hacen. Hagan otra cosa. El país tiene muchísimos más problemas que el señor Álvaro Uribe, que yo no creo que sea un problema, advierto. Pero tiene muchísimas más cosas. Acá hay unos problemas en la parte de educación, en la parte de la salud, en la parte de todo, que leer los trinos de Uribe. Entonces, yo creo que es la coyuntura que hoy nos convoca. Nos convoca para hacer eso. No es solo Álvaro Uribe. Un segundo, Andrés. Precisamente para decir que en eso estamos de acuerdo, José Miguel, es que lo que hemos dicho acá es que el problema no es Uribe, él es la expresión del problema. El problema es la sociedad colombiana y lo que creo que tenemos que dar ejemplo nosotros aquí, y que creo que lo estamos haciendo, es que la transición de la guerra a la paz exige corresponsabilidad y autocrítica. Creo que aquí hemos asumido la posibilidad de co-construir en conjunto, pero a Colombia, y en eso también el presidente es la expresión de ese problema que tenemos, le falta una gran dosis de autocrítica a la sociedad colombiana, porque uno siempre pone la viga en el ojo ajeno. El problema lo pone o en las FARC, o en los paras, o en el Estado. Y el problema vuelve, y creo que lo hemos dejado aquí planteado, el tema es de la sociedad colombiana y la cultura que hemos alimentado, y de la cultura. De la desconfianza y la intolerancia. Bueno, yo creo que ha sido un programa interesante. Espero que vuelva, doctor Santamaría. Pues acá estaré. Sí. Le clave el doctor. Y no soy doctor. Le clave el doctor. Bueno, muchísimas gracias. Hemos aprendido algo. Yo creo que es importante plantear el tema de la necesidad de hacer una autocrítica de qué es lo que estamos como ciudadanos aportando en esta sociedad, sobre todo para el proceso de la reconciliación. Yo creo que eso quedó claro en esta discusión de hoy en Semana en Vivo y les agradezco a todos. Los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, muy bien.